Los médicos habían perdido la esperanza por el niño, hasta que Nuestra Señora tocó la cabecera. Estas palabras no son solo el título de un video ni una historia que alguien me contó. Forman parte de mi vida, de lo que presencié con mis propios ojos y que llevo en mi memoria hasta el día de hoy, más de 5 décadas después. Me llamo Francisco Morales, tengo 68 años hoy, y aunque hayan pasado tantos, nunca olvidaré ese día en que vi la mano de Nuestra Señora intervenir ante lo imposible. En ese momento, tenía solo 15 años, y todo sucedió en un pequeño pueblo del campo mexicano, donde la fe era lo único que nos sostenía. No fue un cuento para consolar corazones, fue un verdadero milagro, una liberación que desafió la medicina, la ciencia y cualquier explicación humana. Y por eso incluso ahora vengo aquí a abrir mi corazón y contar lo que viví, porque estoy seguro de que este testimonio puede tocar muchas vidas, como tocó la mía. Antes de continuar con esta historia, les pido que le den me gusta y se suscriban, porque cada testimonio compartido aquí puede fortalecer la fe de alguien que necesita esperanza. Y les agradezco mucho sus comentarios. ¿Has tenido alguna vez una experiencia de liberación o conoces a alguien que la haya tenido? Compártela en los comentarios porque podría ser el próximo video del canal basado en hechos reales. Mi nombre, como ya he dicho, es Francisco Morales, y hoy, a mis 68 años, recuerdo mi juventud como si fuera un retrato descolorido, pero uno que atesoro en una caja de recuerdos. Nací y crecí en un pequeño pueblo del campo mexicano, en la región de Guanajuato, un lugar sencillo donde las calles eran de tierra y las casas tenían paredes de adobe pintadas de blanco, con techos de teja roja que crujían con el viento más fuerte. Fue una época en la que la vida era lenta, sin las prisas ni el ajetreo de hoy, pero a la vez era una vida dura, marcada por las dificultades, la falta de recursos y una dependencia total de la tierra y la fe. En aquel entonces tenía solo 15 años y ayudaba a mi padre en los campos de maíz y frijol. El sol del campo nos quemaba la piel desde pequeños y el trabajo parecía interminable. Sin embargo, había una simple alegría en todo: el vecindario unido, las fiestas del pueblo en honor a los santos y a la Virgen María, y la costumbre de ayudarnos mutuamente. Éramos pobres, pero había una riqueza que no se podía medir en dinero: tener familia y fe. Fue en este entorno donde crecí, rodeada de hermanos y primos. Había un niño en particular con el que tenía una relación muy estrecha, mi primo Miguelito. Tenía solo 7 años cuando ocurrió el milagro. Era un niño flacucho, de ojos grandes y curiosos, que siempre corría tras de mí cuando volvía del campo, pidiéndome jugar incluso cuando estaba cansado. Miguelito era como un hermano pequeño para mí, y lo protegía como si fuera de mi propia sangre. Su madre, mi tía Rosa, había enviudado muy joven y toda la familia se unió para ayudarla a criar al niño. La vida en nuestro pueblo se caracterizaba por la sencillez. No había ningún hospital cerca, solo una pequeña clínica de salud con recursos limitados. La gente dependía de remedios caseros, infusiones, oraciones y la fuerza de la comunidad. Cuando alguien enfermaba, la costumbre era llamar al curandero local o correr a la iglesia para pedirle al sacerdote que oficiara una misa de intercesión. La fe no era solo una opción, era la única arma contra el sufrimiento. Recuerdo bien el olor a incienso en las misas dominicales, el resonar de las campanas por el pueblo y la imagen de la Virgen María que se alzaba en el altar mayor de la iglesia de San Miguel. Para nosotros, esa imagen no era solo una escultura de yeso, era un símbolo viviente de protección, a quien confiábamos nuestros dolores y esperanzas. A menudo veía a mi tía Rosa de rodillas, rezando ante la Virgen, pidiendo salud para Miguelito, quien había sido frágil y frecuentemente enfermo desde niño. A pesar de su fragilidad, su alegría era contagiosa. Tenía la costumbre de coleccionar piedritas de colores que encontraba en los caminos de tierra, como si fueran tesoros. Siempre me decía: Francisco, un día te daré la piedra más hermosa del mundo, que la Virgen me mostrará.
Me reí de sus palabras, pero en el fondo admiraba la sencilla fe del niño. Los días transcurrieron como siempre, hasta que, sin darnos cuenta, la vida empezó a preparar el terreno para un acontecimiento que lo cambiaría todo. Era como si el destino escribiera una historia más grande de lo que jamás pudiéramos imaginar. El pueblo vivía en paz, pero todos sabían que una enfermedad más grave sería suficiente para sacudir nuestros cimientos. Cuando recuerdo esa época, veo un destello de inocencia. La vida antes del evento se componía de rutinas, sencillez, sudor y fe. Pero también estaba marcada por cierta vulnerabilidad, porque cualquier contratiempo podía convertirse en tragedia. Y eso fue precisamente lo que le pasó a Miguelito. Era el corazón de la familia, la sonrisa que iluminaba hasta los días más oscuros. Nadie podría imaginar que este niño, tan pequeño y tan lleno de vida, se convertiría en pocos meses en el centro de una lucha desesperada contra la muerte. Una lucha que la medicina ya había desistido, pero que la fe y la intercesión de la Virgen María transformarían en un testimonio eterno. Y cuando cierro los ojos, aún oigo la voz de mi tía llamando a su hijo, el llanto reprimido de la familia y al mismo tiempo, el susurro de fe que ya comenzaba a surgir silenciosamente, preparando el terreno para lo imposible. Era el comienzo de una historia que jamás abandonaría mi memoria. La fe siempre ha sido el fundamento de mi vida, no porque alguien me obligara a creer, sino porque desde muy joven vi los frutos de esa fe en la vida de mi familia y mi comunidad. Crecer en el México rural de aquella época significaba crecer en un entorno donde la religión no solo estaba presente en la iglesia, sino también en casa, en las conversaciones, los gestos e incluso en la forma de afrontar el sufrimiento. En nuestro pequeño pueblo, la Virgen María era considerada la madre de todos. Había un pequeño altar improvisado en casi todas las casas, con flores recogidas del jardín, velas iluminando la noche y retratos de la Virgen enmarcados con sencillez. En casa de mi tía Rosa, la madre de Miguelito, este altar ocupaba un rincón especial de la sala, siempre adornado con flores frescas y una lámpara encendida. Recuerdo llegar a menudo cansada del campo y ver a mi tía arrodillada ante la imagen, murmurando oraciones. Era un ejemplo silencioso pero poderoso de confianza en María. De niños, mi madre nos enseñó a rezar el rosario antes de dormir. Confieso que siendo un niño inquieto, a menudo me distraía o bostezaba durante el interminable rosario, pero al crecer me di cuenta de que esas oraciones se arraigaban en mí. Era como si cada Ave María fuera una semilla que, con el tiempo, germinaría en mi corazón. La devoción a la Virgen María no se limitaba a la vida doméstica. Toda la comunidad se reunía para las grandes fiestas marianas. Recuerdo el mes de mayo, el mes de María, cuando los niños llevaban flores a la iglesia y cantaban himnos en su honor. Las procesiones por las calles de tierra se acompañaban de velas, música y lágrimas de fe. Para nosotros, María no solo era la madre de Jesús, también era nuestra madre, la protectora de las familias humildes, la que comprendía nuestro dolor porque ella también había sufrido al ver sufrir a su hijo. Miguelito, desde muy pequeño, sentía un amor especial por la Virgen. Le encantaba ir a misa y contemplaba la imagen del altar con una expresión de fascinación, como si conversara en silencio con ella. Recuerdo que una vez me dijo, «Francisco, creo que la Virgen me escucha de verdad, porque cuando hablo con ella, siento como si mi corazón se aligera». Estas palabras, de un niño de tan solo 7 años, me impactaron profundamente. También era común que todos recurrieran a María en momentos difíciles. Cuando alguien enfermaba, cuando la cosecha se perdía, cuando había noticias de violencia en los pueblos vecinos, lo primero que hacían era rezar por su intercesión, y a menudo, de maneras inexplicables, las cosas se resolvían. Era como si la Virgen fuera esa presencia invisible pero constante, sosteniendo la mano de toda la comunidad. Para mí, la fe era algo natural, algo que siempre había respirado. No cabía duda de que la
Virgen María caminaba con nosotros. Era ella quien escuchaba a las madres llorar por sus hijos, quien daba fuerza a los hombres cansados del trabajo duro, quien sostenía a los niños en las noches de miedo. Era una certeza silenciosa, una compañera constante. Con el tiempo comprendí que esta fe no era solo una tradición, sino una fuerza real. En el caso de Miguelito, esta fe se vería sometida a una prueba radical, pues la enfermedad que lo aquejaba era tan grave que ninguna oración parecía capaz de cambiar su condición. Los médicos no tenían respuestas, e incluso el sacerdote preparó a la familia para lo peor. Pero fue precisamente en este contexto que la fe en María reveló su verdadera dimensión. La devoción a la Virgen no nos evitó sentir dolor ni miedo. Al contrario, fue en medio del dolor que nuestra confianza en ella se fortaleció. Y cuando reflexiono sobre todo lo que sucedió después, veo claramente que esta relación con María fue el puente que nos condujo al milagro. Miguelito. Incluso en su inocencia infantil, parecía saber ya que la Virgen tenía un plan para él. A veces, de repente, decía cosas que parecían fuera de lugar para su edad. Una vez, tosiendo con fuerza, se volvió hacia su madre y le dijo: «No llores, mamá. La Virgen me ayudará. No me dejará solo». Estas palabras se volverían proféticas cuando, días después, su vida corriera un peligro inimaginable. Sí, la fe era el corazón de nuestras vidas. La Virgen María no era un recuerdo lejano, sino alguien cercano, casi tangible, y la historia que voy a contar demuestra que esta cercanía era real. Ella escuchó nuestras oraciones, y en ese momento de desesperación no solo escuchó, sino que intervino visiblemente. Era una soleada mañana de domingo como tantas otras en nuestro pueblo. El aroma a pan recién hecho llegaba de la panadería de la esquina, mezclado con el sonido de las campanas de la iglesia, anunciando la misa. Las calles de tierra bullían de niños corriendo, hombres charlando frente a la plaza y mujeres llevando cestas de flores al altar. La vida parecía transcurrir con normalidad, pero había algo en el aire que no podía explicar. Ese día me desperté temprano porque mi padre quería que lo ayudara a clasificar unas bolsas de maíz. Mientras clasificábamos, oí la tos de Miguelito a lo lejos. No era la típica tos de un niño, era profunda, seca, y parecía salir de lo más profundo de su pecho. Recuerdo mirar por la ventana y verlo sentado en la pequeña banca de madera frente a la casa, pálido y con la mirada cansada. No corrió hacia mí como solía hacerlo, simplemente levantó la mano en un gesto frágil y sonrió, como para indicar que estaba bien. Pero yo sabía que no era así. Mi tía Rosa se fue poco después, intentando disimular su preocupación. Vi que tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela. Me contó que Miguelito tenía mucha fiebre y que había pasado toda la noche yendo y viniendo entre compresas frías y oraciones ante el altar de la Virgen. «Cada vez está más débil, Francisco», me confesó con la voz entrecortada. La misa de ese domingo fue diferente. Normalmente, Miguelito nos acompañaba, emocionado por ver a sus amigos y participar en la procesión infantil, pero ese día no podía levantarse de la cama. Mi tía se quedó en casa con él mientras íbamos a la iglesia. Durante el servicio, recuerdo mirar la imagen de la Virgen María en el altar y sentir una inquietud que no pude identificar. Era como si algo estuviera a punto de suceder, algo que lo cambiaría todo. Al llegar a casa, la escena era desoladora. Miguelito estaba tumbado, respirando con dificultad, con el sudor corriéndole por la cara y una mirada perdida. Su voz era apenas un susurro al pedir agua. Recuerdo haberle agarrado la mano, tan pequeña y fría, y sentir una punzada de angustia que me consumió. Quería creer que solo era una gripe fuerte, pero en el fondo sabía que algo mucho peor estaba pasando. La comunidad pronto empezó a movilizarse. Algunos vecinos trajeron infusiones, otros ofrecieron oraciones y todos intentaron de alguna manera consolar a mi tía. Sin embargo, nada parecía funcionar. La fiebre no bajaba, la tos empeoraba y con cada hora que pasaba,
Miguelito parecía más distante de nosotros. Ese fue el día que mi tía decidió llevarlo al pueblo vecino, donde había un pequeño hospital. Fue un viaje difícil, en una camioneta prestada, dando tumbos por caminos de tierra llenos de baches. Yo iba con él, sentada atrás, con Miguelito en brazos, intentando que no se quejara. El calor era sofocante y cada kilómetro se hacía eterno. Al llegar al hospital, nos recibió un médico con bata blanca y expresión seria. Examinó rápidamente a Miguelito, solicitó algunas pruebas y nos dijo que esperáramos. El silencio en la sala de espera era abrumador. El tic-tac del reloj de pared parecía burlarse de nuestra agonía. Mi tía rezaba en voz baja, pasando el rosario entre sus dedos, mientras yo intentaba mantener la esperanza, aunque no entendía bien qué estaba pasando. Después de unas horas, el médico regresó con una expresión seria. Nos dijo que la situación era crítica. Miguelito tenía una infección pulmonar grave y su cuerpo estaba demasiado debilitado para defenderse. Haremos lo que podamos, dijo, pero prepárense para lo peor. Esas palabras nos cayeron como una sentencia. Nunca olvidaré el momento en que mi tía cayó de rodillas en el frío suelo del hospital, llorando y llamando a la Virgen María. Sus llantos resonaron en las paredes mientras llevaban a Miguelito en camilla a una pequeña habitación. De adolescente, sentí un peso tremendo, como si llevara el mundo entero sobre mis hombros. Ese día, lo que parecía una mañana cualquiera, se convirtió en el comienzo de uno de los capítulos más dolorosos y a la vez más sagrados de nuestra historia. El destino de Miguelito parecía sellado por la medicina, pero en el silencio de cada una de nuestras almas, una voz aún decía que la última palabra no venía de los hombres, sino de Dios por intercesión de María. Y así comenzó exactamente el día en que los médicos desistían del niño, sin imaginar que la misma Madre de Jesús bajaría a su cama para escribir una historia de esperanza. Antes de continuar con esta historia, quiero abrir un espacio especial para quienes la siguen. Sé que muchos de quienes escuchan este testimonio también llevan dolor, miedo e incertidumbre en sus vidas. Y, al igual que me pasó a mí y a mi familia, es en momentos de desesperación que nos damos cuenta de cuánto necesitamos la intercesión de Nuestra Señora. Por eso, quiero pedirte algo muy sencillo, pero muy poderoso. Escribe tu petición de oración en los comentarios. Incluye tu nombre o el de la persona a quien deseas que nuestra Virgen María extienda su manto protector. Puede ser un niño, un padre, una madre o alguien que esté pasando por una enfermedad, una dificultad o cualquier tipo de sufrimiento. Cuando escribes, no solo tecleas palabras en una pantalla, pones tu intención en manos de María, y todo el que pase verá tu petición y también podrá orar. Y me aseguro de unirme a la oración por cada nombre que aparece. Este es un espacio de fe, comunión y milagros. No pierdas la oportunidad de registrar tu petición, porque, así como sucedió en aquella habitación de hospital cuando Miguelito se debatía entre la vida y la muerte, Nuestra Señora también puede actuar en tu vida y en la de tus seres queridos. Después de aquel domingo en que todo cambió, los días siguientes fueron una mezcla de esperanza y desesperación. Recuerdo bien la primera noche en el hospital. A Miguelito lo colocaron en una cama pequeña, con sábanas blancas que parecían aún más frías que el clima de la mañana. Respiraba con dificultad, y con cada tos, su frágil cuerpo se estremecía como si estuviera a punto de romperse. Los médicos intentaron mantener la calma, pero sus expresiones delataban la gravedad de la situación. Uno de ellos, joven y serio, ajustaba los instrumentos, mientras que otro, mayor, negaba con la cabeza en silencio, como si ya supiera que la batalla estaba perdida. Yo, un adolescente, observaba todo con los ojos muy abiertos, intentando comprender por qué le estaba pasando esto a Miguelito, el niño más inocente y amable que conocía. Mi tía Rosa nunca se separó de su hijo. Le cogía la manita y rezaba, murmurando avemarías como si fueran el único hilo que la mantenía a flote. La vi acariciarle el pelo y apoyar la cabeza en su pecho, como para absorber el dolor.
Era un sufrimiento silencioso y profundo, el tipo de dolor que solo una madre conoce. Fue a la mañana siguiente cuando notamos las primeras señales de que algo iba terriblemente mal. La fiebre de Miguelito ya no bajaba con la medicación. El sudor le corría por la cara, pero tenía las manos heladas. Su respiración era superficial y entrecortada, y sus ojos, antes tan vivaces y llenos de curiosidad, ahora parecían cansados, casi apagados. Los médicos entraron en la habitación y empezaron a hablar, en voz baja, pero aún así logramos oír algunas palabras que nos desgarraron profundamente. Pulmón comprometido, infección grave, mala respuesta al tratamiento. Sentí un nudo en el estómago, como si estuviera cayendo en un pozo sin fondo. Miguelito, en medio de su debilidad, aún intentaba sonreír. En un momento dado me miró y dijo débilmente: «Francisco, no te preocupes, la Virgen está conmigo». Estas palabras, dichas con tanta convicción, me dejaron sin palabras. Quería creer, pero la realidad ante mis ojos era demasiado dura. A lo largo del día, aparecieron nuevas señales. El médico trajo una hoja con los resultados de las pruebas y recuerdo el sonido que hizo al colocarla sobre la mesa. Mi tía preguntó qué significaba y el médico, con lágrimas en los ojos, explicó que la infección se estaba propagando rápidamente. Dijo que harían todo lo posible, pero que el cuerpo de Miguelito estaba demasiado débil para defenderse. Fue en ese momento que la maldita frase resonó por toda la habitación: «Prepárense para lo peor». Desde entonces, cada gesto de Miguelito parecía cargado de despedida. Ya no tenía fuerzas para jugar. Ya no pedía correr por la plaza ni recoger sus piedras de colores. Simplemente se quedaba allí tumbado, mirando al techo, a veces murmurando palabras que parecían oraciones. Mi tía lloraba en silencio, intentando ocultar sus lágrimas, pero su rostro era la viva imagen de la desesperación. También recuerdo la constante presencia del olor a alcohol del Isintoxin hospital, las paredes blancas que me hacían sentir atrapada en un lugar sin salida, y el sonido de los pasos apresurados de las enfermeras en los pasillos. Todo parecía distante, pero sofocante. Las primeras señales de que algo andaba mal no solo salieron de la boca de los médicos, sino del corazón de la familia. Era como si todos sintiéramos que el tiempo se agotaba. Con cada hora que pasaba, el silencio alrededor de la cama de Miguelito se hacía más denso, más triste. Sin embargo, había algo extraño en ese silencio. Aunque parecía anunciar la muerte, también había una llama de esperanza que no se extinguiría. Era como si, en el fondo, todos esperáramos que la Virgen María, a quien habíamos consagrado nuestras vidas desde la infancia, pudiera hacer algo más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Pero en aquel entonces nadie sabía cómo, cuándo, ni en qué forma. Solo sabíamos que Miguelito se alejaba cada vez más de la vida y que éramos impotentes ante ello. Era el comienzo de una batalla que pronto alcanzaría su momento más cruel. Los días se convirtieron en noches y las noches se convirtieron en un peso casi insoportable. Cada vez que un médico entraba en la habitación, parecía traer consigo la sombra de la muerte. Miguelito ya no podía comer bien, rechazaba la comida y solo aceptaba unos sorbos de agua. Su respiración se acompañaba de un doloroso silbido, un sonido que parecía cortar el aire, como si cada respiración fuera un esfuerzo inhumano. Recuerdo una mañana, en particular cuando todo parecía desmoronarse. La pequeña lámpara que iluminaba la habitación apenas disipaba la oscuridad, y el silencio solo lo rompía la respiración superficial del niño. De repente, su cuerpo empezó a temblar. Su piel se enfrió y palideció aún más, y sus labios adquirieron un tono violáceo. Mi tía Rosa entró en pánico y empezó a llamar a los médicos mientras sostenía a su hijo contra su pecho. 2 enfermeras entraron corriendo, seguidas de un médico que rápidamente comenzó a examinar al niño. Solicitó oxígeno, administró medicamentos e intentó por todos los medios estabilizarlo. Permanecía apoyado contra la pared, inmóvil, con las piernas a punto de aflojar,
como si ya no pudieran soportar el peso del momento. Todo parecía dar vueltas y sentí que el mundo se derrumbaba ante mis ojos. Fue en ese momento que escuché la frase que jamás olvidaré: si no reacciona ahora, no podemos hacer nada. Estas palabras, pronunciadas con frialdad por el médico, fueron como puñales que nos atravesaban el corazón. Mi tía cayó de rodillas, llorando desesperada, y yo no sabía qué hacer más que mirar fijamente el rostro de Miguelito, cada vez más débil. La sala se llenó de bullicio. Las enfermeras iban y venían, el sonido metálico de los instrumentos resonaba contra la mesa, y las voces se mezclaban en rápidas órdenes. Pero en medio de todo el alboroto, Miguelito parecía cada vez más distante. Sus ojos, antes tan expresivos, ahora estaban entrecerrados y su respiración apenas era audible. Me acerqué a la cama y le tomé la mano. Era como tomarle la mano a alguien que ya se despedía. Recuerdo susurrar: «Quédate, Miguelito. Por favor, no te vayas». Pero no hubo respuesta. Solo ese silencio denso, roto por máquinas y voces apresuradas. Fue en ese momento crítico que la realidad de la muerte lo golpeó brutalmente. El médico, tras unos minutos de intentos, negó con la cabeza. Miró a mi tía y dijo en voz baja: «No podemos hacer nada más, no sobrevivirá». Fue como si se hubiera pronunciado una sentencia en el tribunal de la vida. Mi tía gritó, un grito que parecía salir de lo más profundo de su ser, un grito que resonó por todo el hospital e hizo que todos se detuvieran por un instante. Se arrojó sobre el cuerpo de su hijo y lloró suplicando a Dios y a la Virgen María que no lo soltaran. Su desesperación era tan grande que incluso una enfermera, acostumbrada al dolor ajeno, comenzó a llorar en silencio en un rincón de la habitación. No podía mover los pies. Estaba paralizada, viendo lo que parecía ser el fin de Miguelito. Mi mente daba vueltas, una mezcla de ira, impotencia y dolor. ¿Por qué él? ¿Por qué un niño tan pequeño e inocente tenía que pasar por esto? La injusticia de ese momento me quemaba por dentro como un fuego incontrolable. Fue precisamente en ese punto de absoluta oscuridad que algo empezó a cambiar. No de repente, sino como una presencia que se insinuaba, como una suave brisa en medio del caos. Mi tía, de rodillas, apretaba con fuerza su rosario e invocaba la intercesión de la Virgen María. La escena era de desesperación humana, pero también de fe desesperada. El momento crítico del peligro había llegado. Miguelito se encontraba entre la vida y la muerte, y los hombres ya se habían dado por vencidos. Su cuerpo estaba débil, respiraba casi sin aliento. Los médicos habían declarado lo inevitable. Pero allí, en aquella fría habitación de hospital, comenzó a abrirse la posibilidad de algo que la medicina no podía explicar: la intervención divina. Era como si la noche más oscura estuviera a punto de dar paso al primer rayo de luz. Pero aún no lo sabíamos. Para nosotros, en ese momento, solo quedaba el pesado silencio de la pérdida inminente y la esperanza resumida en una sola palabra susurrada entre lágrimas: María. Cuando los médicos se alejaron de la cama de Miguelito y negaron con la cabeza con impotencia, sentimos como si el suelo se nos cayera. Mi tía Rosa se desplomó junto a su hijo, aferrándose a su pequeña mano como si, con el poder del amor, pudiera devolverle la vida. Sus sollozos resonaban en la fría habitación, mezclándose con las oraciones que susurraba entre lágrimas. Nunca había visto un dolor tan crudo y desgarrador. Era como si todo el peso de su existencia se hubiera concentrado en esta madre que estaba a punto de perder a su único hijo. Yo, por mi parte, me sentía destrozada por dentro. Solo tenía 15 años, pero sentía que llevaba una carga insoportable. Miré el rostro de Miguelito, cada vez más pálido, y sentí como si una parte de mí muriera con él. Siempre había sido como un hermano pequeño para mí. No podía aceptar que su vida fuera tan corta, tan cruelmente truncada. Esa noche, el hospital parecía un lugar fantasmal. El sonido lejano de los pasos de las enfermeras en los pasillos,
el silbido metálico del instrumental, el olor a alcohol, todo se volvió insoportable. Recuerdo pegarme a la pared y caer al suelo, cubriéndome la cara con las manos. Las lágrimas brotaban sin control. Eran gritos de impotencia, rabia e incredulidad. Mi tía, desesperada, gritó el nombre de su hijo. «¡Miguelito! ¡Miguelito, no me dejes! ¡Mírame, hijo mío, regresa a mí!». Su voz era un gemido desgarrador. Unas enfermeras entraron en la habitación para intentar consolarla, pero el sufrimiento de una madre en estos momentos es intocable. Nada consuela. Ninguna palabra basta. El médico, con expresión seria, se acercó y dijo en voz baja: «Reza. Es lo único que me queda». Estas palabras, pronunciadas casi como una rendición, solo aumentaron mi desesperación. Vi cómo la esperanza se le escapaba a mi tía y la sombra de la muerte se extendía por la habitación. Hubo un momento en que la respiración de Miguelito casi se detuvo por completo. Su pecho subía y bajaba tan frenéticamente que parecía que se detendría en cualquier momento. El silencio que se hizo en ese instante fue aterrador. Incluso las enfermeras permanecieron inmóviles, como esperando lo inevitable. El tiempo pareció detenerse, y cada segundo se convirtió en una eternidad. Me acerqué a la cama, con lágrimas en los ojos, y tomé su mano. Estaba tan fría que me dio escalofríos. «No puedes dejarme, Miguelito», susurré. «¿Recuerdas que dijiste que Nuestra Señora te mostraría la piedra más hermosa del mundo? No puedes irte antes de que me la muestre». Se me quebró la voz y sentí que el corazón me iba a estallar de dolor. Fue en ese momento que la desesperación absoluta se apoderó de la habitación. Mi tía comenzó a rezar en voz alta, invocando a la Virgen María. Con cada Ave María su llanto se intensificaba y los ojos de quienes la rodeaban se llenaban de lágrimas. Algunas personas que pasaban por el hospital se acercaron a rezar con nosotras, y pronto la pequeña habitación se llenó de voces suplicantes. Pero a pesar de todas las oraciones, el cuerpo de Miguelito permaneció frágil, inmóvil, sin reaccionar. Era como si estuviéramos ante una despedida irreversible. El aire se volvió denso y la sensación de pérdida ya flotaba entre nosotros. La realidad parecía demasiado cruel, aceptar que un niño inocente estaba a punto de partir. Recuerdo mirar el crucifijo colgado en la pared de mi habitación y preguntarme en silencio: «¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Miguelito?». Mi fe, que siempre había sido firme, flaqueó ante esa escena. Fue como si el cielo se hubiera quedado en silencio y la tierra entera nos hubiera abandonado. La desesperación absoluta no solo la sentía la familia, sino todos los presentes. Los gritos ahogados de las enfermeras, las miradas sombrías de los médicos, el llanto incesante de mi tía, todo se fundía en un coro de dolor. Era de noche antes del amanecer, pero en ese momento nadie sabía que llegaría el amanecer. Solo quedaba la fe que parecía pequeña, casi extinguida, pero que incluso en medio del abismo aún susurraba que María no nos había abandonado. Pero en ese momento el dolor habló con más fuerza y todos nos vimos sumidos en un mar de lágrimas, incapaces de ver ninguna señal de esperanza. Así fue como experimentamos la desesperación total, el punto más bajo, el momento en que la muerte parecía ya haber triunfado y cuando nuestras almas quedaron despojadas de toda certeza humana. Al final, solo nos quedó el llanto de una madre y la súplica de una adolescente: «Virgen María, no nos abandones». En ese momento, cuando el dolor ya no se contenía, cuando los médicos se habían ido e incluso el reloj parecía correr más lento, algo dentro de mí clamaba por María. No era un pensamiento ni una decisión consciente, era un impulso del alma, como si mi propia infancia, con sus oraciones vespertinas en el porche, hubiera recuperado el control de mis piernas. Salí de la habitación un momento y caminé por el pasillo del hospital hasta la pequeña capilla. Era modesta, iluminada por unas pocas velas ante un crucifijo y una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe,
con su manto azul verdoso cayendo en suaves pliegues. El aire olía a cera, quemada y madera vieja, y cada banco crujía con un sonido que parecía hablar a mi silencio. Me arrodillé en el primer banco y, antes de poder decir una palabra, lloré. Lloré como un niño que ha perdido el equilibrio. Cuando pude respirar, comencé a rezar lentamente, palpando las cuentas del rosario en mi bolsillo, como quien busca una ramita para no hundirse en la corriente. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Mi lengua pronunció un español atropellado, como me habían enseñado de niña, y me di cuenta de que mi memoria no había olvidado el camino de regreso. Cada Ave María parecía recomponer mi corazón, como si la oración hubiera remendado lo que el dolor había roto. Hice promesas sin temor a parecer exagerada. Le dije que si Miguelito vivía, volvería a dar gracias en voz alta, delante de quien estuviera presente, y que llevaría un escapulario todos los días de mi vida. Prometí visitar la parroquia de San Miguel en nuestro pueblo y llevar flores durante el mes de mayo. Y juré, algo que aún cumplo, cada vez que supiera de alguien en el hospital, de un niño en peligro, me detendría a rezar, aunque fuera solo un Ave María. No negocié con el cielo, me entregué. Si Dios quiere llevarte, María, quédate cerca de mi tía, pero si hay una pequeña grieta, solo una, ábrela. Al regresar a la habitación, encontré a mi tía Rosa aferrada a su rosario, con los dedos temblorosos y los labios secos, repitiendo palabras que solo una madre en duelo puede pronunciar. Me senté a su lado y, sin ceremonias, comencé el rosario en voz baja. Una enfermera, que nos observaba desde lejos, se acercó con delicadeza y colocó una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en la mesita de noche, diciendo simplemente, «Para acompañarte». Le di las gracias en un susurro. Fijamos la imagen a la cabecera con un listón que encontré en el cajón, sobre la cabeza de Miguelito, donde podía verla, incluso con los ojos cerrados. La habitación seguía llena de forcejeos, máquinas, murmullos, pasos, rápidos, pero un hilo invisible parecía formarse alrededor de la cama. Empecé los misterios dolorosos y mi tía, sollozando, se unió. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Lo repetimos muchas veces. En cierto momento las palabras dejaron de ser frases y se convirtieron en aliento. Y fue entonces cuando noté algo que, en ese momento, pensé que solo estaba en mi cabeza. Un ligero aroma floral, como el de un jardín después de la lluvia. Se extendió por la habitación. No había flores, no había ninguna ventana abierta. Sin embargo, había paz. Una paz que no encajaba con el entorno. Miguelito movió ligeramente los dedos. No fue un movimiento largo ni prolongado, pero sí suficiente para que mi tía dejara de llorar un instante y alzara la vista, anegada en lágrimas, hacia la imagen de la cabecera. «Está aquí, Francisco», susurró, con una certeza que no necesitaba pruebas. Quise creer, y lo hice. Seguí rezando, ahora con la mano izquierda sujetando la del niño y la derecha subiendo cuenta a cuenta. El rosario ya no era un objeto, era un cordón que nos conectaba con María, como si con cada Ave María ella sacara suavemente nuestras almas del abismo. Entonces recordé las palabras de Miguelito, pronunciadas meses antes, mientras recogía piedritas de colores en el camino de tierra. La Virgen me mostrará la piedra más hermosa del mundo. El recuerdo me inundó, con el sol brillando sobre el polvo del camino y su risa prometiéndome este tesoro. De pie junto a la cama, con el rosario entre los dedos, recé: «Señora, si el Señor lo permite, muéstrale esta piedra ahora, pero que sea la piedra de la vida, de la esperanza. Muéstrale un camino, una señal». La oración transformó la habitación. No era que los dispositivos se hubieran silenciado, que la luz hubiera cambiado de color, ni que una brisa hubiera abierto las cortinas. Nada de eso. Lo que había cambiado estaba en el interior. El miedo había perdido su poder. Lo que una vez fue una montaña aplastante se convirtió en una larga noche con la posibilidad del amanecer.
y poco a poco, quienes entraban en la habitación bajaban la voz, como si intuyeran que algo sagrado estaba sucediendo allí. Terminé el rosario y comencé el Ave María, despacio, para no frustrar la creciente esperanza. Mi tía se unió, y cuando dijimos, «Vuelve sobre nosotros tu mirada misericordiosa», miré la imagen de Guadalupe en la cabecera y tuve la sensación, no digo visión, no digo milagro todavía, digo sensación, de que esos ojos pintados tenían una dulzura viva y reciente, como si acabaran de vernos. Respiré hondo, apreté la mano de Miguelito con más fuerza y repetí, «Mamá, quédate aquí». No sabíamos qué pasaría al minuto siguiente, pero en ese instante, entre la lámina clavada en la cabecera, el sutil aroma de las flores y la oración interminable, ya no estábamos solos. La invocación no era un rito perfecto ni una fórmula exacta. Era el recuerdo vivo del amor de 1902. Una madre. Y fue suficiente para que el cielo tuviera un motivo para inclinarse sobre esa cama. Era tarde, quizá pasada la medianoche, cuando la habitación del hospital se sumió en un silencio inquietante. Miguelito permanecía inmóvil, tan frágil que parecía a punto de derretirse entre las sábanas. Mi tía aún le sostenía la mano y entre lágrimas seguía rezando el rosario. Yo estaba a su lado, cansada, con los ojos ardiendo de tanto llorar, pero no podía dejar de mirar la imagen de la Virgen de Minonosier, Guadalupe clavada en la cabecera. Entonces algo pasó. Al principio pensé que era cansancio mental, resultado de tantas horas sin dormir. Pero no, porque mi tía también lo entendía. La habitación, que antes había estado fría como un hospital, se llenó de una luz suave y dorada, como si una lámpara se hubiera encendido muy cerca de nosotros. No era la bombilla de siempre, que parpadeaba y crujía. Era una luz diferente, cálida y viva, que no provenía de ningún rincón de la habitación, sino que parecía envolver toda la cama. Junto con la luz, volvió ese aroma a flores, más intenso esta vez, inconfundible. Un aroma a rosas frescas, tan real que incluso las enfermeras que pasaban por el pasillo lo comentaron después. Mi tía alzó los ojos llenos de lágrimas y susurró, «Está aquí, Francisco. Mamá está aquí». De repente, algo imposible sucedió. La lámina de Guadalupe, pegada con cinta adhesiva a la cabecera, se desprendió suavemente y cayó sobre la almohada de Miguelito, justo al lado. De su cabeza. No fue una ráfaga de viento. No había una ventana abierta. No hubo un movimiento repentino. Simplemente se deslizó, como si una mano invisible la hubiera colocado allí. Mi tía, al ver esto, se llevó las manos a la cara y rompió a llorar, pero esta vez con un llanto diferente, un llanto de esperanza. En ese mismo instante, Miguelito movió los labios. Fue casi imperceptible, pero lo vi con claridad. Él, que había estado inconsciente hasta entonces, murmuró algo suavemente. Me incliné y escuché con la voz más débil que jamás había oído en mi vida, «Mamá, la Virgen está aquí». Eso bastó para llenar la habitación de un silencio sagrado. Incluso las máquinas, con su constante pitido, parecían haber perdido el sonido. Mi tía abrazó a su hijo con ternura y al ponerme de pie, sentí un calor que me recorría el pecho, como si alguien me hubiera puesto una mano firme en el hombro. No había ninguna figura visible más allá de la caída, pero la presencia era real, palpable, abrumadora y sin embargo tierna. Fue en ese momento que lo imposible comenzó a desplegarse ante nuestros ojos. La respiración de Miguelito, antes tan débil y entrecortada, empezó a estabilizarse. Al principio lentamente, como si estuviera aprendiendo a respirar de nuevo, y luego cada vez más. El color de sus labios, que antes eran morados, empezó a aclararse. Su pecho, que antes apenas se movía, empezó a subir y bajar con mayor fuerza. Los médicos, que se habían marchado para darle a la familia un último momento de consuelo, regresaron al lugar tras escuchar las llamadas apresuradas de una enfermera que había presenciado la escena. Al ver que el niño respiraba mejor,
sus miradas se llenaron de desconcierto. Uno de ellos acercó su estetoscopio y tras escuchar los latidos del corazón murmuró casi con incredulidad: «Está más fuerte. El corazón responde». Mi tía me miró, y yo la miré, y ambas supimos lo que estaba pasando. No era solo una mejoría médica, era algo inexplicable. Era María, la madre, interviniendo en esa cama. Y entonces llegó el gesto final, el que grabó para siempre esa noche en mi memoria. Miguelito abrió lentamente los ojos y aún con la voz débil dijo: «Vi a una señora con un vestido azul. Tocó la cama, justo aquí», y señaló con un dedo tembloroso la cabecera, justo donde había caído la huella. Esas palabras fueron como una confirmación celestial. Lo habíamos sentido, lo habíamos percibido, pero ahora era él, el niño entre la vida y la muerte. ¿Quién lo presenciaba? Lo había visto. La habitación, antes un escenario de desesperación, se convirtió en un santuario. Médicos, enfermeras e incluso otros pacientes que habían oído los rumores comenzaron a abarrotar la puerta. Algunos se persignaron, otros murmuraron oraciones, pero todos, sin excepción, sabían que se enfrentaban a algo extraordinario. La intervención de Nuestra Señora no fue solo un consuelo espiritual, fue un milagro concreto, físico y visible. El niño que había sido dado por muerto comenzó a responder. La vida que parecía extinguida renació ante los ojos de todos. De adolescente, caí de rodillas en aquella habitación de hospital sin poder contener las lágrimas. Lo que vi esa noche me cambió para siempre, porque allí, sin duda, la Virgen María tocó la cabecera de la cama y nos devolvió la esperanza a todos. Intentar expresar con palabras lo que sentimos esa noche es casi imposible, porque no fue solo algo que se podía ver con los ojos, fue una experiencia que se apoderó del corazón, la mente e incluso del cuerpo entero. La habitación del hospital, tan fría y cargada de muerte momentos antes, se convirtió de repente en un lugar impregnado de paz. Una paz que no era humana, que no provenía de ninguna medicina ni explicación médica. Era como si el cielo mismo hubiera descendido allí, silencioso pero poderoso. Recuerdo sentir un calor extraño en el pecho, como si una suave llama se hubiera encendido en mi interior. Mis manos, que antes temblaban de miedo, se tranquilizaron y mi respiración, que antes era rápida por la desesperación, se calmó. Fue como si me hubieran quitado un peso de encima. Miré a mi tía Rosa y me di cuenta de que ella experimentaba la misma sensación. A pesar de que las lágrimas aún corrían por su rostro, el suyo había cambiado. Ya no era el rostro desesperado de una madre a punto de perder a su hijo, sino el rostro de alguien que acababa de encontrar esperanza en medio de la oscuridad. El aroma a rosas flotaba en el aire, dulce y fresco, llenando nuestros pulmones con una ligereza que contrastaba con el ambiente hospitalario. Nunca lo olvidaré. Era como caminar por un jardín de flores al amanecer, incluso rodeado de paredes blancas, máquinas e instrumental médico. Era una señal sensorial de que algo sagrado estaba sucediendo. Cuando Miguelito abrió los ojos y dijo que había visto a la dama del vestido azul, me recorrió un escalofrío. No veía lo que él veía, pero lo sentía. Sentí una presencia real y maternal, llenando cada rincón de la habitación. Ya no había miedo, ya no había dolor sofocante. Solo había una silenciosa certeza de que no estábamos solos. Los médicos miraban con incredulidad los monitores e instrumentos, intentando comprender la repentina mejoría. Pero incluso ellos, acostumbrados a lidiar con la frialdad de las cifras y los diagnósticos, guardaron silencio por unos instantes. Ninguno se atrevió a interrumpir la atmósfera reverente. Era como si hasta los más escépticos se dieran cuenta de que algo más allá de la lógica humana estaba sucediendo ante sus ojos. Para mí, la sensación más impactante fue un abrazo. No un abrazo físico, sino un abrazo invisible que nos envolvió a todos, como si los brazos invisibles de una madre nos abrigaran con un manto protector. Yo, que minutos antes estaba destrozado, ahora me sentía completo de nuevo. Mi tía, que había estado llorando desesperada,
ahora lloraba de gratitud. Y Miguelito, que había estado al borde de la muerte, ahora sonreía levemente, como si supiera que había sido tocado por el amor divino. También hubo un cambio en el tiempo. No puedo explicarlo bien, pero parecía que todo iba a otra velocidad. Los segundos transcurrían como si fueran eternos, y al mismo tiempo había una sensación de eternidad en ese instante. Era como si el cielo hubiera detenido el reloj solo para permitirnos experimentar este milagro. No podía apartar la vista de la cabecera, el mismo lugar donde Miguelito afirmaba haber visto a Pisintos. Nuestra Señora tocar. Era como si ese lugar hubiera sido marcado, santificado por su presencia. Hasta el día de hoy, al cerrar los ojos, puedo ver la escena con claridad. La imagen caída sobre la almohada, el niño señalando con el dedo, y nosotros arrodillados en silencio y con lágrimas. La sensación durante el milagro fue de encuentro. No se trataba solo de una sanación física. Era un encuentro personal con María, la madre que nunca abandona. Sentimos que estaba allí, no solo intercediendo, sino actuando. Era como si dijera, he escuchado tus lágrimas, he escuchado tus oraciones. Estoy aquí. Ese momento transformó por completo el ambiente. El hospital dejó de ser un lugar de dolor para convertirse, por unos minutos, en un templo viviente. No hubo canto gregoriano, ni himnos, ni ceremonia oficial, pero hubo fe, hubo silencio reverente y una presencia maternal que lo llenaba todo. Y ese sentimiento no fue solo por ese momento. Permaneció conmigo, con mi tía y con todos los presentes, porque una cosa es escuchar que Nuestra Señora puede interceder y otra, mucho más grande, es sentir que ella está realmente ahí, en cuerpo y alma, en medio de nuestro dolor. Y lo sentimos, con cada fibra de nuestro ser. Poco después de que Miguelito murmurara que había visto a la dama del vestido azul y señalara con su dedo meñique tembloroso la cabecera, una transformación comenzó a desplegarse ante nuestros ojos. Primero, su respiración, esa lucha sofocante, los dolorosos silbidos y las interminables pausas dieron paso a un ritmo más firme y estable. Su frágil pecho, que hasta entonces apenas se había movido, ahora se expandía con mayor fuerza, como si sus pulmones por fin encontraran aire de verdad. Miré el monitor junto a la cama y vi que la línea irregular se estabilizaba. El pitido de la máquina, que antes me parecía demasiado lento, empezó a sonar con más regularidad. El médico, que seguía incrédulo, ajustó rápidamente el estetoscopio, lo colocó sobre el pecho de Miguelito y abrió mucho los ojos. Increíble, el latido es más fuerte, murmuró casi con incredulidad. Mi tía Rosa, que hasta minutos antes sollozaba desesperada, ahora lloraba de alegría, repitiendo una y otra vez, «Gracias, Virgen Santa, gracias». Besó la mano de su hijo y al mismo tiempo la pequeña imagen que había caído sobre la almohada, como si quisiera sellar ese momento con agradecimiento para siempre. Poco a poco, el color comenzó a regresar al rostro de Miguelito. Sus mejillas, antes pálidas como la cera, adquirieron un tenue tono rosado. Sus labios, que antes eran violáceos, ahora tenían el color de la vida. Parpadeó un par de veces, miró a su alrededor y en un susurro pidió agua. Esta petición, tan simple, fue como una trompeta anunciando que algo imposible había sucedido. Mi tía apenas pudo contener la emoción. Sostuvo un vaso con manos temblorosas y dejó caer unas gotas en su boca, y Miguelito tragó lentamente, como si volviera a saborear la vida. La enfermera que estaba presente salió apresuradamente a llamar a los demás médicos. En cuestión de minutos, 3 de ellos estaban reunidos alrededor de la cama, revisando las señales, comparando exámenes e intercambiando miradas perplejas. Uno de ellos dijo en voz baja, lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos: «No hay explicación científica para esta mejoría. Ya no tenía fuerzas, pero ahora...». No terminó la frase. Simplemente negó con la cabeza, con el estetoscopio todavía en los oídos. Para mí, el resultado inmediato fue como ver cómo el amanecer daba paso al amanecer. Era claro, visible,
palpable. El niño que minutos antes había sido dado por muerto, ahora respiraba, hablaba y respondía. La habitación, que parecía cargada de muerte, ahora estaba llena de vida. Y no fue solo el cuerpo de Miguelito lo que cambió. Todo el entorno parecía distinto. Las miradas antes profundas de los médicos ahora eran curiosas, casi asombradas. Las enfermeras, embargadas por la emoción, se persignaron discretamente. La gente que pasaba por el pasillo se detenía en la puerta, preguntando qué había sucedido, y al escuchar la historia, se sumían en un silencio reverente, como si supieran que acababan de presenciar un milagro. Recuerdo haber agarrado la mano de Miguelito, que ya no estaba tan fría, y sentir un apretón débil pero firme. Me miró y sonrió. Esa sonrisa, simple, casi imperceptible, fue suficiente para derribar todos los muros de dolor que se habían acumulado en mi interior durante los días anteriores. Le devolví la sonrisa con lágrimas corriendo por mi rostro y pensé, ha vuelto. La Virgen lo ha traído de vuelta. El resultado inmediato de su liberación también fue un cambio radical en el corazón de mi tía. Donde antes había desesperación, ahora había esperanza. Donde antes había lágrimas de dolor, ahora había lágrimas de gratitud. Se arrodilló junto a la cama, levantó su rosario y dijo en voz alta, sin vergüenza, lo prometí y lo cumplo. Este niño es de la Virgen. Ella lo salvó y siempre será suyo. Mientras tanto, los médicos seguían intentando justificar lo inexplicable con tecnicismos, pero sabíamos que la explicación no estaba en los libros ni en la medicina. Estaba en el toque invisible de Mary, quien esa noche se inclinó sobre la cama de un niño y le devolvió la vida. Fue en ese momento que comprendí. Los milagros no son historias lejanas de siglos pasados. Suceden aquí, ahora, ante nosotros, cuando todo parece perdido. Y el resultado inmediato de este milagro no fue solo la recuperación de Miguelito, sino la transformación de todos los presentes. Médicos, enfermeras, familiares, todos fueron testigos de que hay algo más grande que la ciencia, algo que trasciende la lógica. El amor de una madre que nunca abandona a sus hijos. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Miguelito, a quien los médicos habían dado por perdido, empezó a mejorar día a día. Primero, recuperó la respiración regular. Luego, poco a poco, volvió a comer, hasta que por fin pudo sentarse en la cama y sonreír sin que su cuerpo se rindiera ante el cansancio. Era como presenciar la primavera después de un invierno cruel. Cada gesto, cada palabra, cada risa suya era una victoria. Los médicos, aunque aliviados por la recuperación, no podían ocultar su perplejidad. Algunos dijeron que era una respuesta inesperada al tratamiento. Otros balbuceaban tecnicismos para explicar lo que veían. Pero en el fondo, todos sabían que no encajaba con ninguna explicación médica. Lo que le había sucedido a Miguelito era algo que trascendía los límites de la ciencia. Para nosotros, sin embargo, no había duda. El toque de la Virgen María en aquella cabecera lo había cambiado todo. La fe, que antes parecía un simple consuelo, se había convertido en una prueba viviente. Era imposible olvidar el aroma de rosas, la suave luz, el dibujo que caía sobre la almohada y, sobre todo, las palabras del niño sobre haber visto a la dama del vestido azul. Todo esto grabó en los corazones de la familia y de toda la comunidad la certeza de que María había intercedido directamente. Para cuando le dieron de alta a Miguelito, la noticia ya se había extendido por todo el pueblo. La gente acudía en masa a verlo, como para confirmar con sus propios ojos que estaba vivo y sano. Muchos lloraban al abrazar a mi tía Rosa, y todos decían lo mismo. Fue un milagro de la Virgen. El pequeño hospital, que había presenciado tanto dolor, se había convertido en el escenario de una historia de esperanza que se contaría durante décadas. El impacto en nuestra familia fue profundo. Mi tía Rosa nunca dejó de llevar un rosario en sus manos. Cumplió la promesa que hizo esa noche y trajo flores a la iglesia de San Miguel todos los años en mayo.
Y Miguelito creció sabiendo que su vida era un regalo de María. Él mismo dijo, ya un poco mayor, vivo porque la Virgen me abrazó esa noche. Estas palabras no fueron un adorno, sino una verdad que moldeó su existencia. Para mí, ese episodio dejó una huella imborrable. Tenía solo 15 años cuando presencié el milagro, pero allí comprendí cosas que muchos solo comprenden después de toda una vida. Descubrí que la fe no es solo una idea bonita, sino una fuerza real y concreta que puede transformar incluso lo imposible. También descubrí que María no es una figura distante, sino una madre que se inclina, que toca, que interviene. El impacto no se limitó a nuestra familia. Toda la comunidad fortaleció su devoción a la Virgen. Las misas se volvieron más concurridas, las procesiones más emotivas, y el pequeño altar de cada casa recibió más flores y velas. El pueblo, que antes tenía una fe sencilla, ahora tenía una fe probada, marcada por un milagro innegable. Con el tiempo, Miguelito se convirtió en un joven sano y lleno de energía. Siguió coleccionando piedritas de colores, pero siempre decía que la piedra más hermosa que había visto era la luz azul que iluminó la habitación cuando apareció la Virgen. Estas palabras eran su forma de no olvidar jamás lo sucedido. El impacto también se notó en la forma en que cada uno de nosotros comenzó a ver la vida. Antes vivíamos con miedo a la enfermedad, las dificultades y la pérdida. Tras el milagro, comenzamos a vivir con más confianza, sabiendo que no estábamos solos. Incluso en los momentos difíciles que siguieron, el recuerdo de esa noche siempre permaneció como una llama ardiente, un recordatorio de que la última palabra no la tienen el dolor ni la muerte, sino Dios a través de María. Incluso hoy, tantos años después, me doy cuenta de que el verdadero impacto de ese evento no solo fue salvar la vida de Miguelito, sino transformarla de todos nosotros. La fe que antes era costumbre se convirtió en testimonio. La devoción que antes era tradición se convirtió en experiencia. Y la esperanza que antes parecía frágil se convirtió en certeza. Y cada vez que regreso a ese pueblo y paso por la iglesia de San Miguel, vuelvo a sentir el aroma de aquella noche. Porque sé que no fue un incidente aislado, sino un hito que cambió nuestra forma de entender la vida, la fe y el amor de la Madre Celestial. El milagro que salvó a Miguelito no terminó esa noche en el hospital. Continuó resonando en los días, meses y años siguientes como una onda expansiva que se extendía cada vez más. Para mi tía Rosa fue la confirmación de todo lo que siempre había creído, que María no abandona a sus hijos. Desde entonces, nunca la vi entrar a casa sin encender primero una vela ante el pequeño altar de la sala. Su rosario, antes constante, se convirtió en una extensión de sus manos, y cada vez que hablaba de aquella noche, sus ojos se llenaban de lágrimas, ya no de dolor, sino de gratitud. Miguelito, siendo aún un niño, comenzó a vivir su fe de otra manera. No hablaba del milagro con vanidad, sino con sencillez. A menudo, en conversaciones inocentes con otros niños, decía, «Vi a la Virgen y ella me ayudó». Los demás niños escuchaban con los ojos abiertos, incluso los adultos guardaban silencio ante la convicción de aquel niño. La enfermedad, que antes parecía una sentencia de muerte, se convirtió en un llamado a una nueva vida. Yo, a mi vez, experimenté un cambio que llevo conmigo hasta el día de hoy, a mis 68 años. Hasta entonces mi fe se forjaba más por la tradición que por la experiencia. Rezaba porque mi madre me enseñó, iba a misa porque todos lo hacían, y creía en María porque formaba parte de la cultura de nuestro pueblo. Pero después de 1900, esa noche todo cambió. Mi fe dejó de ser algo heredado y se convirtió en algo vivido. Ya no era solo la historia de Jesús, contada en la misa, ni la devoción a la Virgen, enseñada por los ancianos. Era una experiencia personal. Había visto, sentido y presenciado. Comencé a llevar un escapulario al cuello, como prometí en esa capilla, y hasta el día de hoy no pasa un día sin que lo toque al despertar,
como si fuera un recordatorio silencioso de ese encuentro con la Madre Celestial. Descubrí que la fe no es un refugio para los débiles, sino una fuerza que me sostiene incluso en momentos en que todo parece perdido. El redescubrimiento de la fe no se limitó a mi vida ni a la de mi tía. Toda nuestra comunidad se transformó. La iglesia, que ya era el corazón del pueblo, se volvió aún más vibrante. Las procesiones se volvieron más fervientes, las misas se celebraron con lágrimas de emoción, e incluso quienes antes vivían separados comenzaron a acercarse. Muchos decían, si María hizo esto, por Miguelito también puede cuidar de mí. Y en efecto comenzaron a surgir otros testimonios, personas que afirmaban haber recibido gracias tras rezar ante la imagen de Guadalupe, madres que rezaban por la salud de sus hijos y volvían a dar gracias, hombres sencillos que encontraban fuerzas para afrontar sus dificultades. Era como si el milagro hubiera encendido una llama de fe inextinguible. Para mí, la mayor transformación fue darme cuenta de que María no es una figura distante, sino una presencia real y constante. Nunca más recé el rosario automáticamente. Cada Ave María se convirtió en una conversación, un diálogo con quien sabía que me escuchaba. Cada vez que digo, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, recuerdo que ella rezó por Miguelito en el momento en que la muerte parecía ya haber vencido. Con el paso de los años, la vida trajo nuevos desafíos, nuevos dolores e incluso nuevas pérdidas, pero ninguna de estas experiencias pudo quebrantar la fe que nació esa noche. Porque una vez que se ve la mano de María obrando, ninguna oscuridad puede apagar esa luz. El recuerdo de esa habitación tenuemente iluminada, impregnada del aroma de rosas, es suficiente para mantener la esperanza en cualquier tormenta. Esta transformación espiritual fue el mayor fruto del milagro. Miguelito recuperó la vida, pero nosotros recuperamos la certeza de que no estamos solos. Y hasta el día de hoy, cuando comparto esta historia, no lo hago por vanidad ni por querer impresionar. Lo hago porque sé que hay personas que experimentan la misma desesperación que nosotros aquella noche. Personas que necesitan saber que hay una madre en el cielo que se inclina ante las camas de hospital, ante los hogares humildes, ante los corazones rotos, y que sigue tocando las cabeceras de esas camas para devolverles la vida y la esperanza. Así redescubrimos la fe, no como teoría, sino como vida. Y así hemos vivido desde entonces, con el corazón lleno de gratitud, la mirada fija en María y la certeza de que lo imposible puede suceder cuando confiamos. Hoy, al mirar atrás más de 5 décadas después, aún me conmueve recordar aquella noche en el hospital. Tenía solo 15 años, una adolescente llena de dudas y miedos, y vi con mis propios ojos cómo la medicina enmudeció ante la muerte, y luego vio renacer la vida con el toque de la Madre Celestial. Este recuerdo no es una historia de segunda mano, ni una leyenda de pueblo, ni una tradición inventada. Es algo que viví, sentí y presencié. El rostro de Miguelito recuperando la coloración, pidiendo agua, sonriendo débilmente tras ser declarado muerto, es una escena que jamás ha abandonado mi memoria. Y más aún, la presencia invisible pero real de María en esa habitación, el aroma a rosas, la luz tenue, la impresión cayendo con precisión sobre la almohada, todo esto me demuestra que el cielo no está lejos. Se hace presente cuando clamamos con fe. Este evento cambió el rumbo de mi vida. Desde entonces, nunca he sido el mismo. La fe que antes era un hábito, se convirtió en la piedra angular sobre la que construí mi historia. ¿Cuántas veces en los años siguientes enfrenté dificultades, pérdidas, luchas, y cada vez me recordaba, si María pudo interceder por Miguelito, también puede interceder por mí. Esta certeza me sostuvo en los momentos difíciles de la vida y me sigue sosteniendo hoy, ya anciano, al contarles esta historia. El milagro de Miguelito no solo salvó la vida de un niño, también salvó la fe de muchos. Encendió una llama en toda una comunidad,
transformó el dolor en testimonio, las lágrimas en esperanza, la muerte en vida. No me cabe duda de que María quiso que esto se viera, se sintiera y se contara, para que nunca olvidáramos que ella sigue caminando con nosotros. Sé que para algunos quizás todo esto parezca imposible de creer, pero la verdad es que no necesito convencer a nadie. Lo que sucedió esa noche está grabado en mi alma con más fuerza que cualquier recuerdo que tenga. Sé lo que vi, sé lo que sentí, sé quién estaba allí, y por eso, incluso tantos años después, repito sin miedo, Nuestra Señora tocó la cabecera y le devolvió la vida a Miguelito. Al cerrar los ojos, puedo sentir de nuevo ese abrazo invisible que nos envolvió en el momento del milagro. Puedo oír la débil voz de Miguelito diciendo que la señora del vestido azul estaba allí. Puedo ver a mi tía Rosa de rodillas, transformando sus lágrimas de desesperación en lágrimas de gratitud. Son recuerdos imborrables, porque no fueron solo hechos, fueron encuentros con lo divino. Por eso, dejo este testimonio grabado como quien entrega una herencia no de posesiones, sino de fe. Quizás ustedes, que me escuchan hoy, estén pasando por su propio valle de lágrimas. Quizás haya alguien en su familia a quien los médicos han dado por perdido, o quizás el dolor que cargan no sea físico, sino del alma. Quiero decirles, no pierdan la esperanza. La misma madre que se inclinó para contemplar a sus hijos aquella noche en México, sigue siendo la madre que se inclina hoy hacia sus hijos dispersos por el mundo. La vida de Miguelito se salvó y nuestra fe se renovó. Sé que la ciencia puede explicar muchas cosas, pero lo que sucedió esa noche va más allá de cualquier explicación humana. Y si me preguntan qué queda de todo esto, respondo simplemente, la certeza de que María camina con nosotros, de que la muerte no tiene la última palabra y de que nunca estamos solos. Hoy, a mis 68 años, al contar esta historia, siento como si reviviera cada detalle. Y digo con toda la fuerza de mi corazón, no importa cuánto tiempo pase, nunca olvidaré aquella noche en que Nuestra Señora tocó la cabecera de una cama y nos enseñó que el amor de una madre vence hasta la oscuridad más profunda. Si has llegado hasta aquí, te invito a dejar un comentario si alguna vez has experimentado algo similar o si conoces a alguien que haya experimentado una liberación. También comparte tu petición de oración. Escribe tu nombre o el de un ser querido por quien deseas pedir la intercesión de la Virgen María. Este espacio está dedicado a la fe, y cada petición que aparece aquí se convierte en una cadena de oración. Aprovecha también para orar por alguien más que haya comentado, porque cuando oramos unos por otros, la gracia de Dios se multiplica. Y si este testimonio te conmovió, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias de fe y milagros. Y ahora te invito a seguir siendo bendecido. Haz clic y mira el siguiente video que ya está en tu pantalla. Estoy seguro de que también te llegará al corazón.